Debe haber un pueblo agradecido que celebre y celebre y celebre y celebre, porque Él siempre se llevará toda la gloria y toda la honra. Yo no sé si tú tienes, pero yo sé que tú tienes razones suficientes para adorar a Dios en esta mañana, para celebrar su nombre. Has visto una y otra vez la fidelidad de Dios en todos tus asuntos, ya sean personales o profesionales. De todas las áreas Dios ha demostrado que a Él no lo puede vencer nadie. Y si tú estás con Él, tú eres más que vencedor también. Eres invencible mientras estés bajo la poderosa mano de Dios. Eres invencible mientras estés escondido en Él. Así que tiene que haber alguien que celebre en esta mañana que Dios nos ha hecho más que vencedores. Celebre, celebre, celebre por el milagro que ya recibió. Celebre, celebre, porque está aquí hoy. Hay quienes no se levantaron, usted sí. Hay quienes no pueden alabar a Dios hoy, pero usted sí. Celébrelo. La gloria siempre será de Él. La gloria siempre será de Él. Oh, gloria al nombre de Jesús. Toda la gloria siempre se la llevará Él. Tú eres la excusa para que Él siempre se lleve la gloria. La situación es la excusa para que Él se glorifique. El problema es la excusa para que veamos la mano de Dios. Alguien que deje de quejarse y alabe a Dios. Eso no viene los domingos aquí, porque nosotros hemos aprendido a regocijarnos cualquiera sea nuestra situación. Y como vivimos en alabanza y en adoración, los problemas se vuelven una excusa para que Dios ponga su mano de poder. La enfermedad se vuelve una excusa para que Dios ponga su mano de sanidad. O lo que eso no suceda es una excusa para que Dios intervenga. Aleluya. Celebre con sus palmas, porque Dios es bueno y está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Dígale al que está a su lado, tranquilo que Dios está en control. Dígale, tranquilo que Dios está en control. Muchos se desesperan cuando pasan situaciones difíciles, pero hay otros que nos permanecemos paraditos esperando, mirando a todos los lados, buscando a ver de dónde es que Dios va a obrar, de dónde es que Dios se va a salir con una de esas que Él hace. Es que Él quiere glorificarse. Y lo que está buscando es un corazón que anticipe esa victoria. Oh, junte sus manos y adore a Dios. Júntelas y aplauda al que es digno de alabanza. Esta es una mañana ideal para que usted provoque que una oleada de milagros comience a suceder aquí, en su casa, con su familia, fuera de Puerto Rico, en las naciones. Será la gloria y la alabanza, aleluya. Aplauda la grandeza de Dios. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y así con los ojitos, que es lo único que se nos ve, pero la boca no nos la pueden callar. Dígale a alguien, qué bien te ves esta mañana. Pero mire que le salga desde acá, qué bien te ves esta mañana. Gloria a Jesús. Y mientras usted se voltea y hace esos saludos que hacemos aquí a esta hora, queremos reconocer la presencia de Evelyn Medina, de Ivette y de Luz, que nos visitan por primera vez desde Toa Baja. Que muevan sus manitas así para que nosotros sepamos dónde está usted. Mírelas por allá, que bueno, denle un aplauso al Señor. María Ramos de Toa Alta, ¿dónde estás, María? Queremos saludarte, María. Levanta tu manita por ahí. Si usted la ve antes que yo, me avisa. Charles, ¿dónde está? Por allá también. Ah, mira, aquí. Charles está por aquí. Con Maribel, con Alondra, con Mía Victoria. Todos vinieron para gozarse. Denle un aplauso al Señor por todos ellos. Elba Torres y Michelle también están aquí con nosotros. ¿Dónde están? Levanten sus manos, muévanlas. Mírenlos allí. Denle un aplauso al Señor por ellos. Amén. Y si por alguna razón es que no me trajeron la tarjeta, pero si hay alguien adicional que está con nosotros por primera vez, mueva la mano.
No queremos que usted se pase. Allí tenemos, amén, una parejita que bueno, denle un aplauso al Señor por ellos. Alguien más en algún lugar. Si por alguna razón no tomamos un nombre, nos disculpa. ¿Quién es, pastora? Auri. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Sabemos que Dios tiene bendiciones para ustedes increíbles, ya le están experimentando, pero a los que no tengan un lugar para adorar al Señor, puede hacer de esta su casa. Por alguna razón, la gente más linda del mundo, la gente más feliz del mundo, la gente más próspera y más bendecida del mundo se congrega en la senda antigua para adorar a Dios. Así que puede hacer de esta su casa. Y a los que vienen de fuera del país, pues puede seguirnos a través de todos los medios que tenemos, todas esas redes y esos medios para adorar al Señor. Así que usted conéctese, baje las aplicaciones y si vive aquí también, porque en la programación de la senda de CTN bendice las 24 horas, los 7 días de la semana, y usted puede permanecer conectado y ver lo que ocurrió aquí, para ser parte de lo que pasa en la casa. Y dicho sea de paso, el jueves hubo un tremendo servicarro. Cuando salía de la oficina ya estaban ahí en los preparativos y bueno, llegaron tempranito, amén, para ese servicarro de oración. Me dicen que tenemos fotos, así que mientras las pueden ir poniendo ahí abajo, quien esté en las pantallas, lo bendigo, la bendigo, amén. Pero ya mismo salen las fotos del servicarro de oración. Generación Antorcha se unió junto al Ministerio de Evangelismo e impactaron todo el que subió y bajó por la carretera 861, el pedazo más dulce que tiene Toa Alta, amén. Así que fue maravilloso ver cómo la gente se detenía, recibieron la oración, la salvación, los milagros, amén. Así que fue impresionante, ya mismo usted verá la foto. Y entonces el viernes, porque eso fue un preámbulo para lo que ocurrió el viernes aquí en la casa, donde Dios, mírelo ahí, mírela a Olga Miranda, amén. Dios hizo cosas extraordinarias, extraordinarias. Denle un aplauso a Dios, porque el sol estaba que picaba, pero estuvo precioso, precioso. Y el viernes hubo un concierto extraordinario, vidas aceptaron a Jesús, que eso era lo más importante, ocurrió algo extraordinario. Denle un aplauso a toda la producción, a nuestro hermano Jerry, a toda la iglesia, esos servidores de GA, los hermanos, todo ese equipo de producción de este concierto que se llama Praise for Him, que me dijeron que es el primero de muchos conciertos evangelísticos. Así que las calles de Puerto Rico se llenan de adoración y alabanza. Mírelo ahí, lo que sucedió fue extraordinario. ¿Cuántos aplauden al Señor por las vidas? Todo lo que hacemos es para eso. Nuestra pasión es la pasión de Dios, ganar almas, y en todo lo que hagamos eso va a ser lo que siempre sucederá. Así que le invitamos a mañana, oración, poderosa oración, claro que sí, desde las 7:30 de la noche. Así que venga, los que están por primera vez, los lunes se ora y se adora al Señor. El miércoles en la mañana hay tabernáculo, va a estar el pastor Ramón en el tabernáculo este miércoles. En la noche nuestra reunión a las 7:30, así que llegue tempranito para tener un tiempo de adoración precioso y la palabra en los labios de nuestro apóstol, claro que sí. ¿Cuántos quieren escucharla ya? Amén, claro que sí. Y entonces el jueves continúa el discipulado a través de la plataforma Zoom, el nuevo grupo que se está preparando también para ser bautizado en las aguas. Así que la vez pasada 21 vidas bajaron a las aguas, hermanos. Den un aplauso a Dios por eso. Un grupo extraordinario. Había madres y sus hijas, padres y sus hijos, eso fue precioso. Pero estamos preparando el próximo grupo. Si quiere añadir, se puede hacerlo, aunque ya hayamos comenzado con lo que decimos que es la primera clase, pero todas las clases continúan ininterrumpidamente. Así que la primera clase que usted tome es su primera clase. Amén. Así que qué profundidad. Bueno, y entonces nos llama al teléfono de las oficinas y ahí gustosamente lo vamos a anotar y le vamos a enviar la invitación a través del correo electrónico para que usted pueda el jueves añadirse a la clase. Y los viernes son de Generación Antorcha, así que todo el que tenga el espíritu joven, porque esto no se trata de edades, puede estar aquí, amén, adorando al Señor. Y el sábado, solo quedan días, hermano.
Solo quedan días para el tremendo Congreso de Mujeres, el Congreso de Puerto Rico, el local tiempo de cumplimiento. Así que creo que tenemos modelo. Venga, Frances, venga por acá. Tenemos modelo esta mañana. ¿Para qué? ¿Para qué, pastora? Amén. Bendiciones a todos y a todas. Pastora, con este pueblo tan hermoso, yo quiero hacerle una pregunta. Hazme una pregunta. ¿Dónde están las Déboras de esta casa? Vamos, ¿dónde están las Déboras de esta ¿Dónde casa? están? Espera, yo las como que las escucho. Pregunte otra vez, ¿dónde están las Déboras? ¿Dónde están las Déboras? Pues todas esas Déboras valientes que aún no tengan su boleto para este sábado, estamos en todas las puertas. Este papelito que ven aquí tiene el poder de traerles a recibir la bendición más grande que usted se pueda imaginar. Y no tan solo eso, porque, pastora, el combo viene agrandado. ¿Cómo agrandado? Yo conozco eso. Ya usted ve por lo visual, ¿verdad? Ya vieron el boleto. La que no lo tenga, en todas las puertas está. Esta camisa hermosa puede ser su ajuar para este sábado. ¿Qué les parece? ¿A quién le gusta la camisa? Está bonita. Pues las invitamos a todas a adquirir su boleto si aún no lo tienen. Es desde la 1 de la tarde. Tenemos recursos maravillosos que están aquí para bendecir sus vidas. Y si alguna de esas Déboras, pastora, aún no se ha activado en el ministerio, acérquense a la líder Linet. Ella está en la puerta de acá de la fuente, está corriendo todas las puertas, pero acérquese, no sea tímida. Yo le puedo decir por experiencia que es un ministerio de gran bendición, que las va a involucrar más con todas las iniciativas de la casa y sobre todo le va a dar las herramientas de oración y de fortaleza para proteger a su casa y a su familia. Eso es. Así que bendiciones a todas, las esperamos en las puertas para que adquieran su boleto y su camisa. Den un aplauso precioso. Amén. Y eso es lo que pasa cuando usted se integra en las Déboras, se desarrolla. Mire aquí, Frances, por primera vez así hablando, después del testimonio, pero amén. Dios te bendiga, mi amor. Lo hiciste espectacular, así que el día que yo no pueda dar los anuncios, usted sabe. Amén. Pero hoy, en la Senda Pizza, yo no sé si Bel puso foto. ¿Pusiste foto? Hay foto. Menú dominicano. Yo no sé con qué se come eso. Oye, pero bueno. Pero mírelo ahí. Yo creo que eso es mangú. Pregúntale a Nuri. Nuri, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. Todo lo que usted celebre allí en la Senda Pizza y se meta adentro, hermano. Todo es para las misiones. Así que vaya. Mire, hay pollo al caldero, mangú, arroz blanco, habichuelas rojas. Ay, yo no sé si van a poner música, pero por lo menos la sazón la hay. Amén. Denle un aplauso al Señor por las misiones y bendigo a todo aquel que hoy va a hacer, usted sabe, su aportación. Porque de hecho hay un simposio de misiones, el primero que se celebra en la casa de manera así grande, oficial. Se llama Misión 22, va a ser el abril 30, sábado. Póngase a la voz, ya sea llamando a la oficina con nuestra hermana Lucy o con nuestra hermana Ivette, para que usted sea parte del primer simposio de misiones que se va a estar celebrando aquí. Uno de los expertos que viene a compartir sus testimonios y experiencias es el apóstol Sidney Steer, hombre experimentado en las misiones, y va a haber un área de un panel de preguntas con respuestas, así que venga. Y también la agencia de misiones Aliento a las Naciones. Se van a estar tocando diferentes temas, cubriendo todo lo que implica las misiones, así que es bienvenido para que sea parte de estas primeras experiencias. Y entonces también el CAP, media vigilia, viernes 1 de abril, así que no nos podemos quedar ninguno, ya usted sabe, orando, declarando y cubriendo esta tierra con bendición, que hace falta la oración a nivel local y a nivel mundial por todas las noticias que hemos escuchado, así que la iglesia siempre vigilante. Y en CAP, en julio, vamos a tener nuestro congreso apostólico y profético. Separe esa fecha desde ahora para que usted planifique 8, 9 y 10, comenzamos viernes en la noche, sábado en la mañana y el domingo, en nuestro horario de los domingos, el día 10, y tenemos al pastor Juan Carlos Harrigan, al pastor Samuel Rodríguez, nuestro apóstol, y otras sorpresas que cuando estén totalmente confirmadas se las vamos a compartir, porque este año CAP viene con todo. Así que todo el que quiera ser auspiciador de este tremendo evento, como ya hay algunos presentadores y también algo auspiciadores para este evento,
para que CAP continúe siendo un evento gratuito para toda la familia, así que ya usted sabe, puede comunicarse con nuestro hermano Hernán, llamando a las oficinas, allí en administración, y él le va a dar toda la información, o nuestro hermano Frankie, gerente de la cadena. Esos son todos los anuncios que tenemos, pero hoy yo quiero que usted junte sus manos para celebrar algo muy, muy, muy especial. Hoy nuestros apóstoles celebran 45 años de vivir eternamente enamorados. Sí, porque ellos viven eternamente enamorados. Pero hoy no celebran cualquier año. Ellos celebran 45 años de casado. Y cuando yo me puse a buscar, el equipo de trabajo que estamos involucrados en esto, nos pusimos a buscar qué significa el aniversario 45. Se dice que son las bodas de zafiro. Santo. El zafiro es denominada la piedra de la sabiduría, que también se relaciona con la verdad y con la sinceridad. Está relacionado a la sensatez y a la rectitud de pensamientos. En la Biblia se relaciona el zafiro con la sinceridad y la fidelidad. Eso usted lo encuentra en Isaías 54:11. Y esta joya representa la verdad, representa la lealtad, una cualidad que un matrimonio que lleva unido durante tantos años ha demostrado tener de sobra. En estos tiempos convulsos en los que todo dura poco, en los que las cosas caducan pronto, en lo que nada es para siempre, en lo que todo es usar y tirar, nuestros apóstoles han sido tan íntegros como para edificar un amor inquebrantable. Han pasado 45 años de sus vidas alimentando el fuego de su relación para que no se extinga, mostrando devoción el uno hacia el otro. Después de todos estos años, yo no sé si usted lo ha notado, es imposible no ver que siguen enamorados, que se aman sin excepciones y que todavía hay complicidad en la manera en que se miran el uno al otro. ¿Cuántos han notado eso? Por eso ella le canta, somos novios y todas esas cosas. Cuando Dios escogió las piedras que estarían en el pectoral del sumo sacerdote, asignó a la tribu de Isaacar ser representada por el zafiro. Ellos eran conocidos como entendidos en los tiempos y fueron llamados para tener una sabiduría ungida, cualidad que está sobre nuestros apóstoles. Ustedes nos han mostrado que su amor es fuerte, incondicional, a prueba de la enfermedad y del sufrimiento. Son ejemplos de sabiduría, sensatez y rectitud de pensamientos. Y la mejor evidencia de que la sinceridad y fidelidad no mueren, de que es posible ser leal. Gracias, apóstoles, por ser modelos de verdad. Y por eso la iglesia los honra en esta mañana, y el Ministerio de Danza ha preparado para ustedes una danza, pero gracias, gracias, gracias. Gracias por estar ahí y estar unidos. Denle un aplauso al Señor para que el Ministerio de Danza, amén. Dios es bueno. Aplauda al Señor y celebremos. Amarte es tan fácil como respirar.
segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Con cada sonrisa me enamoro más. El tiempo se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase si contigo puedo estar. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo amarte por siempre. Voy a amarte por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Qué hermoso. Prometo. 45 más, pastor. Ay, cariño. Buenos días, bendiciones para todos. Qué alegría estar en la casa del Señor. Me fui por unos días, ¿verdad? Cumpliendo primeramente con Dios y con mi esposo y mi familia. Sacamos una semana para coger frío. Quiero agradecerle a Marín y a Yolanda que tuvieron a bien acompañarnos porque se manejó 12 horas y él dijo, yo manejo. Y manejó hacia arriba y hacia abajo, o sea que manejó 24 horas. Gracias, hijo. Y yo pendiente, aleluya. Agradezco a mi madre preciosa que siempre nos acompaña y agradezco a todos los hermanos que oraron por nosotros estas 2 semanas, porque fueron 2 semanas completas. Llegó un momento yo decía, la senda, porque hacen falta, ustedes son nuestra familia también, pero reciban saludos de mis hijas, de mis hijos, mis yernos, mis 6 nietos, 6 nietos, aleluya. Y también de los pastores, porque estuvimos predicando, obviamente estando allá tenía que, ¿verdad?,
cumplir unos compromisos con nuestra iglesia hija del apóstol Alex Castro, donde tuvimos la apertura del evento que ellos realizan que se llama Crisol, y el día jueves estuvimos ministrando con la gran sorpresa y grata sorpresa que allá estaban varios hijos de aquí, también allá para la gloria y la honra del Señor. Estoy muy agradecida del tiempo que Dios nos permitió compartir, siempre lo llevo en mi corazón y sé también que ustedes estuvieron orando por nosotros. Así que aquí estamos, hay mucho trabajo, hay muchas cosas lindas, seguir predicando a Jesucristo, ganando almas, porque Cristo viene, mi amado hermano, a levantar su iglesia pronto. Y tenemos que trabajar mientras el día dura. Y vamos a hacer una oración. Ucrania está pasando un momento muy difícil. Pero antes de hablar de Ucrania, quiero felicitar a Jerry Marzán y a todo el equipo de trabajo por el gran concierto. Me hubiese encantado estar aquí. Pero estuve conectada, todo el mundo me dio informe de que estuvo extraordinario y gracias al Señor se logró el cometido que era que las almas se salvaran. Felicito al Ministerio de Evangelismo por el jueves, ese evangelismo tremendo. Y los felicito a todos los pastores, los líderes, todo el trabajo extraordinario que realizan, tanto desde las oficinas, el canal de televisión, la academia y todo lo demás. Dios glorificándose, porque la obra de Dios no es de una persona. La obra de Dios es de Dios y Dios pone hombres y mujeres a trabajar en ella. Felicito a nuestra decana, que supe que tuvieron una clase espectacular, amén, de vino nuevo. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Y sigue haciendo nuestros informes de nuestras iglesias. La iglesia de mi hija, la pastora Marisol y pastor Steven, está repleta. Ya están haciendo arreglos para expansión porque no caben. La iglesia de pastor, de la pastora Ludi está bien, gracias al Señor, luego de un accidente para muerte. Dios le salvó la vida. Dios le dio vida. Ella fue a verme a 2 horas. Dios ha sido bueno, hermano. Y ella, una palabra profética que se le dio a ella en septiembre, primero que iba a tener su hija, un hijo, y hacían años que no habían podido procrear, y ya la niña está para dar a luz en estos días. Segunda palabra que se le entregó fue que ella iba a ser parte del gobierno. Ella es una activista de la política procristiana. En otras palabras, ella es republicana en el área donde ella vive, y Dios le dio esa palabra a través de mí, le dijo, no sé, pero es acelerado. La llamaron y le dijeron que hay una posición que es la persona que está encargada de los currículos escolares de todo el estado de la Florida y que no tiene que buscar firmas ni tiene que hacer nada, solo tiene que correr ahora que va a correr para este año. Ella pensaba en 2024, pero es ahora en noviembre. Va a aparecer en la misma papeleta que el gobernador. Hermanos, y es una posición espectacular. Solo le pido que usted ore por Ludi, porque ella va a tener a cargo todo lo que es la enseñanza de la niñez. Es que Dios, hermano, le digo esto para testimonio. Nunca tome livianamente una palabra que Dios le da. Si el profeta habló, viene a cumplimiento. Hay que creer y hay que someterse, ¿verdad? El Señor para ver todas las cosas. Aleluya. Y tantas cosas lindas. Los hijos de la iglesia Sanando la Tierra, apóstol Alex Castro y Arlene, tremendo. Vinieron una delegación de Colombia y tuve el privilegio de escuchar a una pastora que vino desde Barranquilla, Colombia. Hace 14 años yo fui a Colombia, he ido varias veces a Barranquilla. De ahí es Edilza Segura, que pido oración por ella, que tiene una condición del corazón y no está predicando, pero está bien, gracias al Señor. Y me dice esta pastora en el pleno Green Room, me dice, pastora, apóstol, 14 años atrás usted fue a Barranquilla, yo estaba en una esquinita, usted me dio una palabra, a partir de ese momento tomé esa palabra, usted ha sido mi mentora, usted no me conocía, y hoy por hoy yo soy una Débora también, porque he seguido sus enseñanzas, y usted impartió y embistió,
revistió a la mujer de Barranquilla y hoy en día las mujeres se han levantado para llevar el mensaje de Cristo. Yo me quedé así, son cosas inesperadas, no las espera uno, hermano, pero Dios las pone en el momento preciso. Estaba allí de testigo el hermano Edgardo, el pastor Félix Ruiz, estaba Ariel, estaban todos mis hijos, estaban los pastores, mi hija, y decía ella: usted no tiene idea que Barranquilla y todo Colombia ha sido sacudido por la palabra que Dios le ha entregado. Qué cosa que tú puedas cosechar, escuchar eso. Uno sabe que uno va de parte del Señor, que los sacrificios nada no son en vano, porque siempre a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la semilla que llevamos es una semilla de amor, de fe y de esperanza. Es la que tú tienes, es la que tú portas. Dile que está a tu lado. Tú, el sembrador, salió a sembrar, y todo lo que salimos a sembrar la poderosa semilla del Señor. Así que póngase de pie, vamos a orar, por favor, y doy gloria a Dios por todos los que por primera vez en esta noche, en esta mañana, nos honran con su presencia. Qué bueno, salude que está su hermano, a su ladito. Ariel, te bendigo. No veo a Gladys, pero te bendigo, amén. Saludamos a todos los hermanos, desde aquí les abrazo. Amén, gracias al Señor por tanta bendición, gracias al Señor porque estamos aquí unidos orando y adorando y glorificando al Señor, declarando que Cristo es el único camino, declarando el señorío de Jesucristo. Cubrimos al apóstol Cordero, que tuvo a bien tener un nieto que pesa 8 libras y 9 pulgadas. Qué clase muchacho, ya tiene bulto, gloria a Dios. Nació en suelo americano. La niña con 8 meses se fueron a través de Nicaragua con toda esa travesía tan peligrosa, con el único fin de nacer en Estados Unidos. Y le voy a decir esto, sin medios políticos, olvídese de eso, pero yo tengo que hablar lo que yo siento. A veces nosotros menospreciamos las bendiciones y las libertades que tenemos. A veces no las sabemos aprovechar ni darle gracias a Dios por ellas. Independientemente de sus preferencias políticas, el Señor reprenda. No se trata de preferencia, se trata de realidades. Y el único que nos ha hecho libres es Cristo. Y Cristo ha permitido que nosotros vivamos en una tierra tan bendecida, de la cual nos quejamos tanto. Deje de quejarse y comience a bendecir su tierra. Deje de quejarse y comience a contribuir para el bien. Usted sabe lo que es una travesía con 8 meses de embarazo, con todos esos riesgos para cruzar ese río grande. Hermano, una travesía bien peligrosa. Pero el Señor le habló a los apóstoles en Cuba: saquen a sus hijos, y con sus hijos su yerna, y su yerna embarazada de 8 meses, hermano, para que saliera, aleluya. Y como Dios la llevó con bien, los llevó a ellos con bien. Había un pueblo orando, hubo un pueblo clamando, hubo un pueblo intercediendo. Aleluya. Y cuando él ayer postea esas fotos, que ya ellos están en Miami para la gloria de Dios y tramitando todo el quedarse allí, postea esa foto, cómo está el corazón de esos padres, de esos abuelos. No pueden abrazar su criatura, pero a veces el egoísmo puede más. Nosotros tenemos que anhelar el bienestar de nuestros hijos a pesar de todo. Y ellos han sacrificado el poder abrazarlo porque ellos estén bien, porque no pasen necesidades, para que puedan estar en una tierra donde se puede trabajar y se puede ganar dinero y se puede sustentar la familia, y no hay esos peligros ni esas dictaduras diabólicas. Hoy Ucrania se debate entre la vida y la muerte. Los niños, las familias, los pastores han decidido quedarse. Hay un grupo de hermanitas de las carmelitas que dijeron: no nos vamos a mover de aquí, vamos a pelear por nuestra tierra. Ellos no pelean con armas, ellos están orando. Pero ellos esperan que un pueblo se una a ellos a orar. Pero ellos esperan que otros digan presente en esa oración. Hermano, vuelvo y digo, no tenemos la idea del privilegio que tenemos de poder llegar a la iglesia. Mi nieta me llamó anoche, Alexandra, muy sensible, muy llena del Señor, porque yo llegué anoche. Abuela, yo puse en mi página
unas palabras, me las dio y yo dije, qué profundidad. Y posteó a un hombre tocando un saxofón, con el templo destruido, sin banca, las bombas lo destruyeron la iglesia. Pero él fue a adorar a Dios. Él fue a adorar a Dios. Oh, gloria a Dios. Nos ayuda el Señor a reconocer que tenemos un lugar donde venir a adorar. Y no solo adorar, sino que desde aquí, cuarteles generales espirituales, clamar a Dios por las vidas, cubrirlas en oración. Voy a pedir, Pastor Rafa, pasa por aquí. Y vamos a orar por Ucrania. Que Dios ponga su mano, intervenga y le dé sabiduría a este presidente que hay ahí ahora en Estados Unidos. Que pase algo importante, que Dios se le revele a Putin, que pase algo. Mire, para Dios no hay nada imposible. Vamos a clamar, iglesia. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Necesito que me ayude con una mano arriba, la derecha, la izquierda, las dos. Pero vamos a unirnos. Porque hay muchos que escriben, oremos por Ucrania, pero no oran. Pero nosotros vinimos a orar. Vamos, alguien diga amén a eso. Quiero todo el equipo de intercesión cerca de mí, pero corriendo, intercesores, corriendo. Ríguense allá al frente, corriendo. Oremos todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero escuchar la iglesia. Aquí estamos, Señor amado, haciendo lo que nos toca, siendo iglesia. Iván sacando Arabajayama. Aquí estamos unidos, Dios amado, desde Puerto Rico. Y aquí en la senda antigua, capital de avivamiento de mi isla, en esta hora como iglesia punta de lanza, haciendo nuestras funciones y siendo efectivos. Alguien tiene que alabar a Dios. Y siendo efectivos, siendo intencionales, venimos a orar en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Padre, es un nombre más poderoso que Putin, es un nombre más poderoso que guerra, es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, vista Mayama, ahora en el nombre de Jesús oramos a favor de Ucrania. Mira a los ancianos, mira a las ancianas, mira a los niños, mira a los que salen corriendo. Oh Dios amado, porque la incertidumbre les ha tocado. Pero en este día, a esta hora, que se escribe en el cielo que hay una iglesia que ora. Una iglesia, alma mía, alaba la gloria de Dios. Yo siento el poder de Dios. Una iglesia que ora y que clama para que los intereses personales queden a un lado. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, y declaramos, sea la paz, y manda, sea la paz, y la mayama. Revélate ahora a los gobernantes, revélate, aparécete, revélate en sueños, revélate, oh Dios amado, en su equipo de trabajo ahora, que haya un cese y desista. No sé si alguien me escucha aquí. Que haya un cese, un desista. Mirasta Mayama, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ucrania, el favor de Dios te cubre ahora. En el nombre de Jesús. Veremos que el nombre de Cristo será glorificado. A su nombre. Amén. Y avasallamos. Así mismo.
Padre, presentamos a los enfermos, las peticiones, Señor, los que están pasando por momentos de dificultad. Enviamos tu palabra, Señor, y te presentamos a esta hermana Digna, que su mamá partió esta mañana contigo, Señor. 94 años de victoria, Señor, y se despidió diciendo que adoraba al Señor. Aleluya. Gracias por esta hermana Judith también, que tú le has dado la fortaleza en el sepelio de su papá. Señor, también te presentamos, Señor, a los que están en los hospitales, las instituciones penales. Enviamos tu palabra sobre ellos, porque aunque hayan barrotes, hay una libertad que tú puedes darle y que tú quieres darle. Es la libertad que no se trata de lo físico, sino del espiritual. Cristo rompe las cadenas. Tu palabra lo declara y lo dice, Señor, y enviamos esa palabra de liberación, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, rompe esas cadenas. Mira los matrimonios en crisis. Enviamos tu palabra de restauración. Si hoy mi esposo y yo podemos celebrar 45 años de matrimonio, es porque todo lo podemos en Cristo. Es porque tú mantienes el amor, tú mantienes allá de esa pasión. Padre, gracias, gracias, Padre, aleluya. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Bendice a los pastores que están de viaje, los que están ministrando en este día. Cada altar hay alimento en la casa para impartir al pueblo que tiene hambre y sed de ti, Señor. Te presentamos a Puerto Rico. Te presentamos a todo el gobierno de mi país, al cuerpo policíaco, a todos los servidores públicos, a los maestros, a todos los que laboran en la empresa privada también, Señor. A cada niño, a cada joven, Señor. Echamos fuera todo espíritu de violencia, de muerte, de destrucción, de pobreza, de miedo en el nombre de Jesús y de enfermedad. En el nombre de Jesús clamamos a ti y te damos las gracias, porque sabemos que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, tiene respuesta. Amén y amén. Y felicito a todos los que cumplieron años. Cecilia, te bendecimos, que cumplió años. Todos mis hermanos. Quiero felicitar a Carlos Cruz y a Nilda, que los vi por allí. Te bendigo, Nilda, te amo. Ya Carlos está por allá. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Jesús. Llegó la hora de que podamos honrar al Señor, y no hay momento más gratificante que saber que algo podemos hacer a cambio de lo que tanto Dios ha hecho por nosotros. Cuando vamos por estas rutas ministeriales y podemos ver que la aportación que esta casa hace en diferentes lugares está siendo tan efectiva y estamos bendiciendo. Por eso hay que auspiciar la Senda Pizza, por el trabajo que se hace. Pero también a través de su aportación usted está permitiendo, como me decían las hermanas allá, muchísimas hermanas, yo no me pierdo el programa. Yo, gloria a Dios, si hay un programa, si hay una radio, si hay una palabra, si es un medio para que otros ministerios puedan también llevar el evangelio, eso es una bendición, es una bendición. No podemos solo pensar en nosotros, tenemos que seguir pensando en los demás. Y mientras oraba anoche, Dios me decía, hay que volver a la cárcel. Así que yo sé que se están preparando, amén, para volver a las cárceles, con los dramas, con Betel. Y quiero cubrir a mi hijo, el apóstol Héctor, que va a estar de campaña en Nicaragua. Yo lo cubro, lo bendigo y declaro gracia y favor y tantos milagros allá también. Dios está haciendo cosas maravillosas. Nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro pacto no caen en manos vacías, caen en terreno fértil y están produciendo almas para el reino. Así que yo le invito a estar en pie y vamos a dar gracias a Dios por este momento de adoración, y es a través de nuestra ofrenda. Hay un momento tan especial cuando podemos ofrendar. Quiero agradecer a los servidores de la casa y también los que están en el estacionamiento, en las puertas, los que están abajo que nadie ve, pero que están ahí, los que están en el canal, que quizás usted no los conoce a todos, pero siempre que usted vaya en oración, preséntelos. Amén.
Y también los que están en la casa o me escuchan a través de la radio pueden también participar de la adoración a través de Alaba 7 por ATH Móvil en Business, o también lo puede hacer a través de PayPal, que es otro método, otra forma, alaba.org, o también a través de correo. Padre, te damos las gracias. Tu palabra dice: Nati se os dará medida buena, apretada, remecida, que rebose en nuestro regazo. Pero también tu palabra dice que te honremos con las primicias de nuestros frutos, que te honremos con lo que tú nos has dado, Señor, porque si algo tenemos, no es por una conquista personal ni logros personales, no. Es porque tú nos diste la sabiduría, la salud, la fuerza, porque tú eres el que lo hace, Señor, para hacer la riqueza. Conforme a tu palabra, tú suples todo lo que nosotros necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Y hay veces que miramos quién tiene qué, y tu palabra dice que tú nos has dado a nosotros para suplir. Por eso tú le preguntaste a sus discípulos aquel día: ¿qué tienen ustedes? Y solo uno dijo: 5 panes y 2 peces. Pero ¿de dónde salieron los 5 panes y los 2 peces? De entre ellos. Señor, a veces lo que parece que es poco en nuestras manos, pero cuando te lo ponemos en tus manos se multiplica y suple la necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, que da con alegría y con gozo. Amén y amén. Adelante y adoramos al Señor. Buenos días y bendiciones a todos los que están conectados con nosotros. Para nosotros es una alegría que usted esté ahí. Bienvenidos todos a este su programa favorito, Impactando las Naciones. Estamos en vivo desde Toalta, Puerto Rico, desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, La Senda Antigua, una iglesia segura para todos. Qué bueno que nos acompañas. En esta mañana me gustaría regalarte de parte de Dios una porción del Salmo 20. Y dice de esta manera: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde tu santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Qué hermosa esa palabra que hoy el Señor te regala, que también te queremos obsequiar nosotros, declarando que este es el día que ha hecho el Señor para que tú te goces y te alegres en Él. Como puedes ver, estoy desde el salón donde están los cuadros telefónicos de nuestra iglesia que quieren ofrecerte el que tú nos puedas llamar porque queremos orar por ti. Nos interesas. Aquí estamos para servirte, para ayudarte, para levantar tus manos en este tiempo. Probablemente estás pasando por alguna situación, por alguna aflicción, por alguna enfermedad y nosotros queremos orar, bendecirte y declararte la palabra del Señor, que dice en su palabra que no torna atrás vacía, sino que cuando nosotros la enviamos tiene poder de hacer lo que para nosotros es imposible. Te invito a que nos llames. Aquí en pantalla están los números a llamar al 730-5880. Miren nuestras hermanas que están aquí contestando el teléfono porque están llenas del amor y del poder de Dios para declarar junto a ti, para ponernos en el nombre del Señor, en el poder del acuerdo, para orar por tu petición, por eso que tanto tú quieres y tanto tú anhelas. También si te quieres unir a nosotros y ser colaborador de este ministerio de la Iglesia de la Senda Antigua, también puedes llamarnos para que puedas ofrendar. Tenemos los teléfonos para que usted pueda ofrendar, tenemos también ATH Móvil. En la sección de negocios, Alaba 7. También lo puedes hacer en línea a través de www.alaba.org o nos puedes llamar
y nosotros con muchísimo gusto recibiremos esa ofrenda. Recuerda lo que te dije en la palabra en el Salmo 20, que en el día de la aflicción Dios hace memoria de tus ofrendas y te envía ayuda desde su santuario. Gócese y disfrútese con nosotros. Les bendecimos. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. Tócame, mírame. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame. Gracias, Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por el privilegio de poder adorarte. Recibe la gloria, recibe la honra. Gracias, Espíritu Santo, por tu inmenso amor y misericordia para con nosotros. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo para tu gloria. Nadie puede detenernos. En el nombre de Jesús. Gracias, jóvenes. Gracias, Señor. Levante su manita y dele gracias al Señor. Es una alegría tenerles y verles. Cecilia, sigue cumpliendo y viéndote linda. Amén. Damos gloria a Dios. ¿Por qué no se voltea y le pone la mano en el hombro y bendice a su hermano? Saque ese momento, saque ese momento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Algo se tiene que desatar. Algo tiene que romperse. Extiendo mi mano y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y lo que falta, lo que quieres escuchar, lo que necesitas, esa respuesta, Dios la tiene para ti. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Shekatabashanda. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Arabashekabasaya. Algo está cayendo aquí sobre tu vida. Es tan fuerte sobre mí. Excelente. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Decláralo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando
está aquí. Shekatabasokaya. Oh, está cayendo. Su gloria sobre mí. Shekatabasorobokoaya. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, Rebabasokotaya. Y está cayendo aquí, su gloria sobre mí. Decláralo, decláralo. Sanando heridas, levantando al caído. Levántate en el nombre de Jesús. 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 Y está cayendo su gloria sobre mí. Iglesia de Cristo, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria puedo ver. Está cayendo. Gracias, Espíritu Santo. Su gloria sobre mí. Espíritu Santo, sanando heridas. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está sanando, está restaurando, está rompiendo cadenas, está levantando al caído, está levantando al caído. Iglesia, fortalécete, iglesia, fortalécete. Ahí está la unción de Dios, la puedes tocar. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está ahí. Su gloria está aquí. Gracias, Jesús. Sherabakata la bababa shanda. Adórale. Adórale. Y amasoro bombelele. Delele se le ve kenda vi avanzo Orale le ve lele. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Ay, ay, ay. Poderoso, poderoso, poderoso. Yasalaya lahaya. Poderoso. Aleluya. Yo quiero predicar y pienso hacerlo brevemente porque la unción está muy fuerte. El Señor los ama tremendamente. El Señor ama esta casa tremendamente. El Señor ha decidido que será una plataforma de unción y de liberación y de bendición a las naciones. No estás en cualquier lugar. Es que Dios, que sabe todo y es el dueño de todo, ha decidido tomar esta plataforma, este altar a las naciones
para traer respiro y liberación a las naciones, para traer esperanza, para traer libertad, para traer dirección. Wow. Gracias, Jesús. Tome asiento. Muy fuerte. A veces le digo, Señor, la unción a veces es tan pesada, hermano, que cuando yo salgo de este altar salgo extenuada. Me muelen todos los huesos, pero llena del Señor. Y yo quiero hablar sobre el poder de su amor. Y le pedí, mire qué hermosura, el poder de su amor. Y cuando buscamos en Primera de Juan capítulo 4 verso 7, Primera de Juan capítulo 4 verso 7, siento su presencia, reciba sus caricias de una manera tan bella. Dice la palabra del Señor, un texto que conocemos. No es casualidad, mi hija me llevó a comer a una pequeña cafetería llamado El Asado, algo así. Cuando entramos mi esposo y yo primero, y había un señor amenizando música de esas que a mí me gustan, y a usted también, de amor. Y cuando tenía un sombrero, y cuando entré, dijo, yo la conozco. Y yo dije, Dios mío, Padre. Y qué casualidad, el hombre fue pastor. El asunto fue que cenamos muy rico. Y cuando terminó me dijo, tiene que cantar. Salió la cocinera, la head de las cocinas. Usted tiene que cantar. Mi hijo sabe quién es usted. Yo todavía no he dicho quién soy. Usted es la pastora que canta. Sí. Y yo dije, pues está bien. Ya los clientes se estaban yendo. Ellos cierran temprano. Y salieron los cocineros, todo el mundo. Y él tocó una guitarra tremenda. Y me pidió que cantara esta canción. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amados. Ya, no se crea que voy a seguir. Y luego me dice, ¿por qué usted no graba eso? Yo le dije, no, tranquilo. Pero que te quiero decir que donde quiera que tú vayas, dejas una huella, dejas una marca. Y el Señor nos dice en su palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para contigo y conmigo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, escuche esto bien, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la conclusión es esta: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si usted puede suscribir, ¿verdad?, ese mensaje, ese texto 12, va a entender lo que le voy a predicar. Vamos a San Juan 14. San Juan 14, versos 15. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra?
Ya usted vio lo que dice ahí, ¿verdad? Muy bien. Sobre todo, subraya ese verso. Pero dice Jesús hablando, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, como dices que me amas, guarda mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre, aleluya, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hago una pausa. Él estaba preparando a sus discípulos para su ascensión, para irse, pero les estaba dejando saber que si ellos le amaban a Él y guardaban su palabra, Él le pediría al Padre que enviara otro. Cuando Él dice que va a enviar a otro, ese otro va a tener la capacidad de llenarlo todo, a pesar de que Él físicamente no estuviese. Porque al cuerpo de Jesús ascender, ya Él no podía estar en todas partes. Nunca pudo estar en todas partes. Tenía una limitación por tener un cuerpo físico. Pero al Él ir al Padre, Él pedía al Padre que enviara a otro que sí puede estar en todas partes, en todo lugar, y hacer una labor extraordinaria llamada Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Pero esta condición y esta persona, quiero hablar lo más sencillo que todos puedan entender. Esta persona llamada Espíritu Santo o Consolador tiene un requerimiento para llegar a las personas, para poder entrar en las personas. ¿Cuál es ese requerimiento? Que usted ame a Dios y que guarde su palabra, que guarde sus mandamientos. Escuche bien lo que dice. El Espíritu de verdad, el que hemos recibido, al cual el mundo no puede recibir, oiga esto, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos, ojo, porque mora en... Mire lo que dice, el mundo no entiende, el mundo no lo conoce, el mundo no lo ve, pero hace una aclaración muy hermosa, pero vosotros le conocéis. En otras palabras, tú y yo le conocemos. Tú y yo, los que amamos al Señor, le conocemos. Tú y yo le conocemos. ¿Y cuál es la aclaración más grande? Él está en mí, Él mora en mí. Haga así conmigo, Él mora en mí. Pero no solamente mora en mí, sino que está en mí. Hermano, bueno, voy a seguir para poder leer. El Señor le está diciendo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero voy a orar y voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador. ¿Cuántas veces usted ha celebrado que el Espíritu Santo está con usted? ¿Cuántas veces usted celebra que el Espíritu Santo está en usted? ¿Cuántas veces usted puede celebrar la compañía maravillosa del ser más importante de la Trinidad? El mundo no lo conoce, pero tú y yo le conocemos porque está en nosotros y está con nosotros. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué tengo que tener temor si el Espíritu Santo mora en mi vida, si el Espíritu Santo está conmigo? Y la promesa es que va a estar siempre. Diga conmigo, siempre. Wow. Esta palabra yo la he leído muchas veces, pero nunca había resaltado a mi vida de tal manera la importancia de que nosotros no somos perfectos ni de nombre. ¿Habrá alguien aquí que sea perfecto? Por eso. Pero nosotros buscamos agradar a Dios y estamos tratando siempre de honrarle. Pero el Señor dice, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, atesórala en tu corazón. Entonces, esta palabra
que está en tu corazón provoca que se te revelen muchas cosas. Mira lo que dice el verso 17. El espíritu de verdad. Tú no has recibido un espíritu de error. Tú recibiste el espíritu de verdad que el mundo no tiene. No te asombres por la conducta del mundo en el día de hoy. Ellos no conocen ni tienen lo que tú tienes. Esa es la diferencia. Por eso es que Dios nos está llamando a vivir cada día más enamorados del Señor. Amarle por sobre todas las cosas. El primer mandamiento, según lo dijo la palabra, es Dios hablando, amar, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? No es el primero, pero es el mandamiento con la gente. Pero hay que amar a Dios por sobre todas y a tu prójimo como. Pero ¿cuál es el primero? Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Cuando amamos a Dios, recibimos la revelación más grande. Es saber que Él está con nosotros. El mundo no lo ve. El mundo no le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros. Mora en nosotros, le dice a los discípulos en ese momento. Pero luego dice, y estará en vosotros, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo como fue en el aposento alto. Era una era una promesa. Y Dios cumple sus promesas. Cuando el pueblo y los discípulos, que eran más de 500, pero el remanente fueron como 120, dice la palabra, que se mantuvieron en el aposento alto, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron? Al Espíritu Santo, que lo llenó ¿de qué? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder te iba a dar el denuedo, la sabiduría, la entereza, el coraje para poder predicar a un mundo que no le conoce porque no le ve, pero tú y yo que lo tenemos dentro lo damos a conocer. Denle un aplauso al Señor. Y todo lo que el Señor quiere es que demos a conocer a un mundo que no le ve y no le conoce, lo que ya le vemos y ya le hemos conocido y sabemos que Él está en nosotros. Debemos dar testimonio a ese mundo que está en oscuridad, que necesita que le amanezca, aleluya, el sol de justicia. Dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Pero quedándome en el verso 17 otro poquito. ¿Qué dice la palabra? En vosotros. En vosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Señor vive dentro de ti y de mí. ¿Lo sabía usted? Continuamos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ese es el poder del amor. En aquel día vosotros conoceréis, ojo, en aquel día, ¿a qué se referirá? Será el día de su venida. Pero lo que me gusta es lo que dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. O sea, eso se va a develar. En aquel día no, ya se está develando. Ya se está revelando. Voy a pasarlo otra vez, ya usted recíbalo. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que este pueblo sale de esta casa y los que me están viendo y me están escuchando no van a poder ser los mismos, porque lo que tú nos está hablando hoy es el poder del amor, ese amor tan grande que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que siendo un vaso de barro, Padre, inservible para los hombres, a ti te ha placido, aleluya, a ti te ha placido que saber, que nosotros sepamos que tú estás en el Padre y que nosotros estamos en ti y tú estás en nosotros.
nosotros, hermano, esto es una cosa grande. Aleluya. Jesús está en el Padre. El Padre, aleluya, está en nosotros también. Dice la palabra, ojo, yo estoy en mi Padre, Él está en el Padre y vosotros están dentro de Jesús, aleluya. Pero dentro de nosotros, ¿quién está? Si Dios por ti, ¿quién contra ti? El que está dentro de ti es más grande que el que está afuera. El que camina contigo es más grande que las enfermedades. El que está contigo es más grande que el problema. El que está dentro de ti es más grande que cualquier circunstancia. Hermano, usted tiene que conocer lo que dice la palabra. En aquel día vosotros conoceréis, pero ya lo estamos conociendo, que yo estoy en mi Padre. Por eso Él dijo, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, aleluya. Pero te tengo una noticia, el que te ve a ti ya ha visto a Jesús. Yo estoy en vosotros. Yo estoy en vosotros. Yo estoy en vosotros, dice el Señor. Por eso es que es tan importante guardar su palabra. Guarda su palabra, guarda su palabra. Hónralo en todo lo que puedas, en todo lo que puedas. Yo estoy en vosotros, aleluya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ojo, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. No es nada casual que usted tenga revelaciones, que usted tenga visiones, porque el Señor dice, me voy a manifestar, me voy a manifestar. Busque al Señor, hermano, búsquelo profundamente. Usted va a tener revelaciones, van a haber manifestaciones sobrenaturales sobre aquellos que aman al Señor, porque Él lo dice, y me voy a manifestar a Él. Santo. Luego dice, aleluya, en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Ojo, ¿y qué dice? Y haremos, o sea, que a través del Espíritu Santo la Trinidad vive en mí. Que a través del Espíritu Santo prácticamente la Trinidad vive en mí. Usted. Que a través del Espíritu Santo la Trinidad vive en ti. Vive en nosotros, aleluya. Usted tiene que celebrar esto, esto no es cualquier cosa. Cuando tú te callas, Él te levanta. Cuando estás triste, Él te consuela. Cuando estás afligido, seca tus lágrimas. Cuando vienen contra ti, no te ven a ti, ven al que vive dentro de ti, al que se manifiesta a través de ti. Gloria a Dios. Por eso no podemos vivir en temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El poder del amor ha sido ese, aleluya. Poderoso, poderoso. Y vendremos a Él y haremos morada. ¿A dónde va a ser morada? En nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, puedo decir hoy, ya envió. Pero Él decía, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿A cuánto le ha pasado que escudriñan la palabra y en un momento dado usted dice, ay, a mí no se me queda nada? Yo soy de esa gente que yo no recuerdo nada, soy malo para recordar, pero en un momento dado te empiezan a salir toda esa palabra que está ahí atesorada, que el Espíritu Santo empieza a sacar, y tú dices, oye, mira esto, porque esa palabra es espíritu y esa palabra es vida, y por eso Él nos manda a escudriñar la palabra
para cuando llegue el momento necesario, esa palabra va a empezar a salir. Por eso, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es tiempo de que la iglesia ame la palabra. Es tiempo de que la iglesia guarde la palabra, porque ella es la que te fortalece, ella es la que te establece, ella es la que te fundamenta, ella es la que no permite que te vayas a un lado ni a otro, y ella es la que te va a sacar del hoyo cuando caigas en él, porque vas a saber que vas a clamar a mí y él te va a responder. Vas a saber que todo lo puedes en Cristo, porque él te fortalece, porque vas a saber que esa palabra es el pan que descendió del cielo, aleluya, para sostenernos. Si de algo quiero que se acuerden hoy, es que Dios está en ti. Él está en ti. Él está en ti. Lo dice, Él enseñará todas las cosas y os recordará. Olvídate de que dice, yo tengo una mala memoria. No, porque el Espíritu Santo no tiene mala memoria. El Espíritu Santo te va a recordar todo, pero haz la parte que te corresponde. ¿Qué te va a recordar si no hay nada que recordar? Hay que escudriñar la palabra, hay que leer la palabra. Yo recuerdo una enseñanza que atesoro de Carlos Jiménez, el apóstol. Mira, Wanda Rolón, me decía, Wandita, él no se quedaba en hoteles. No me mandes para un hotel, me ofende. Yo quiero en tu casa. Y cuando se levantaba por la mañana, era una garata lo que había en casa. Estirándose. Lucy, eso había que verlo. Y decían, no me pongan noticias. Yo no quiero oír noticias, yo quiero racamandaciar todo el día. Y comenzaba a declarar textos bíblicos y me dijo, no te apures en leer capítulos completos. Lee versos y atesóralo. Lee versos y atesóralo. Y la palabra hay que amarla, porque ella es medicina a nuestro cuerpo. Ella es vida. Y cuando llega el momento de dificultad, el Espíritu Santo nos las trae. Por eso Pedro, cuando habló aquel discurso, su primer discurso post recibir el Espíritu Santo, todo el mundo se quedó anonadado, porque Pedro era un hombre que no tenía un verbo muy florido, era rústico. Decían que era un hombre sin letras, pero no era que no supiera leer, era que era un hombre más rústico, era un hombre de pesca. Y cuando se para delante de aquellos hombres muy cultos, muy conocedores de historia, comienza a hablar con tal denuedo que todo el mundo quedó maravillado. ¿Quién le dio el denuedo y quién le dio el discurso? El mismo que te da el denuedo a ti y te da el discurso y te da la capacidad de tú hablar las cosas del cielo aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Dale gloria a Dios que Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, ante la situación mundial que estamos viviendo, que no estamos enajenados de ella, al entender esta palabra puedo decir, Señor, a pesar de lo que estoy viendo, siento paz. Tengo paz, porque yo vivo para ti y tú estás en mí, tú me produces esa paz. Mira lo que dice: el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego dice, la paz os dejo. No se la llevó, Él la dejó. Te repito, esa ansiedad, esa depresión, ese estado de nervios, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. I command in the name of Jesus to be free, in the name of Jesus,
Yo te ordeno en el nombre de Jesús que seas libre de depresión, de ansiedad, de tristeza ahora mismo, porque hay algo que se llama la paz de Jesús, el shalom de Dios, el shalom de Dios, el shalom de Dios. Aquí lo dice: algo les voy a dejar, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Celebra esa paz, celebra la paz, celebra la paz, celebra la paz. No es tiempo de estar ansioso, no es tiempo de desesperarlo, es tiempo de tener el temple del Espíritu, es tiempo de reír, es tiempo de gozar, es tiempo de reconocer que Dios está en control, que si Dios por mí, ¿quién contra mí? Es tiempo de darle la honra y la gloria al que merece la gloria y la honra. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Aquella mujer, alguien tiene que creer esta palabra. Aquella mujer que le hizo habitación al profeta y puso a su hijo muerto en la habitación del profeta, sobre la cama del profeta. Cuando iba de camino le preguntaron si todo estaba bien. ¿Sabe qué dijo? Paz, todo está bien. Este pueblo tiene que, no de labios, honrarle. Tiene que honrarle con todo. La fe se demuestra caminando. La fe se demuestra andando. Hay que honrar a Dios con nuestra actitud. Hay que honrar a Dios con nuestras palabras. Hay que honrar a Dios con nuestra fe. Hay que dejarle saber al mundo que Jesucristo es Señor y que Él tiene lo que ellos necesitan. La paz que da el Señor, el mundo no la puede dar. El mundo se jacta de tener dinero, de tener fama, de dar. Ellos ofrecen todo eso. Pero recientemente, en un caso que hemos celebrado todos como pueblo cristiano, este joven que fue dedicado al Señor de niño, que su familia cristiana, llamado Faruco, un día dijo: el dinero ni la fama ha llenado mi corazón, y ahora públicamente declara que Jesucristo es su Señor. Eso le da una idea a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, a nuestros hermanos, que ni el dinero ni la fama lo llenan todo. Necesitó acudir a Cristo, y hoy esa plataforma mundial de millones de seguidores hoy tendrá que saber y conocer lo que Él conoció, lo que Él ha visto y de lo cual Él es testigo, porque el mundo no le conoce porque no le ha visto, pero tú y yo le conocemos y lo hemos de dar a conocer, porque si le hemos visto, si lo conocemos. Hay esperanza, iglesia. El poder del amor de Dios. Todo va a estar bien. Vamos a ver gente que jamás imaginamos vendrían. Tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tenerlo todo. Él estaba sherebekenda. Procura con diligencia seguir las instrucciones. Te bendigo, Henry. Seguir la palabra, obedecerlo. No te dejes descarrilar por nada, porque lo que tú tienes es el mayor de los tesoros. Tú tienes a Jesús. Él mora en ti. Aleluya. ¿Quién le puede quitar la sonrisa a uno que ama al Señor? Por eso, la paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no tiene paz, hermano. No tienen paz. Y Él dice que no nos podemos turbar, no importa lo que escuchemos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Toca dar un anuncio. A esta dama yo la conocí en Olazábal. Ella ya cree que yo no me acuerdo. ¿Cómo me va a acordar? Te bendigo. Y desde entonces la invité y Él no ha dejado de llegar y aceptó a Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Te amo. Hermano, mire, hasta comprando hot dog hay que predicar a Cristo.
Donde quiera, déle saber. ¿Usted lo conoció? ¿Usted le ha visto? Ellos no le conocen, ni le han visto. Dalo a conocer. Dalo a conocer. Dalo a conocer. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, se van a regocijar, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda puedan creer. Para cuando suceda pueda creer. Leí hace ratito en Primera de Juan, capítulo 4. Gracias, Jesús. Gracias. En el verso 12 del capítulo 1 de Juan 4, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, permanece en nosotros y su amor se habrá perfeccionado en nosotros. Vivir en amor es una decisión. Y habiendo yo explicado por encimita, porque no pude profundizar más, pero Jesús nos ha entregado lo mejor, nos entregó su vida, para que nosotros ahora lo que vivimos, vivimos para Él. Y saber que estamos dentro del cuerpo de Jesús, aquella herida que se hizo en su costado, mientras Él estaba colgado en el madero, el hombre le metió una lanza, eso fue lo que recibió de la humanidad, una lanza. Pero se abrió su costado y a pesar de la herida que nosotros le provocamos, y digo nosotros porque fue el hombre, la respuesta de Él fue tan profunda. ¿Sabe qué salió? Agua y sangre. En toda mujer y toda persona sabe que en un parto sale agua y sangre. No era común que saliera agua y sangre. Lo común era que saliera sangre. Pero la herida del hombre provocó que naciera la iglesia. De su costado salió agua y sangre, naciendo una iglesia que le amaría y reconocería que el sacrificio que Él hizo en la cruz no fue en vano. Hoy miles y miles, si no millones de hombres y mujeres le han conocido, le han visto, porque aunque usted no lo haya visto físicamente, ha visto sus obras, ha visto su vida, su transformación, su familia, ha visto cómo Dios le ha cuidado, le ha guardado y lo que falta, porque apenas es el comienzo. Dios cuida de cada uno de nosotros. El poder del amor. Es bien importante que usted guarde su mandamiento y dé a conocer su amor. Póngase de pie en esta mañana. Si Dios dentro de ti, ¿quién en contra de ti? Mi pregunta sencilla pero poderosa. Si hay alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Si hay alguna vida que todavía no ha rendido su corazón a Jesús o quiera reconciliarse, Él está aquí. Él está aquí. Y Él te ama. Te ama. Te ama. Te ama. Dios bendiga cada vida. Dios te bendiga, mis amados. Los pastores me ayudan a coordinar acá, hermano. Venga, hermano, a recibir a Cristo. Dios te bendiga, mi amor. Aleluya. El amor fue demostrado cuando Jesús vino al mundo y entregó su vida por nosotros. Por eso, de tal manera amó Dios
Nosotros hoy reconocemos lo que dice, que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, mira lo que dice la palabra, Dios permanece en él y él en Dios. Hermano, esto es bien profundo. Amada, usted no se va a ir sola de aquí, usted tampoco. Porque hoy Dios lo mete dentro de él, a usted dentro de él, y él se mete dentro de usted. Poderoso. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Oh, gracias, Jesús. ¿Habrá alguna persona más? Vamos a orar para que si hay alguien más pueda pasar. Y si hay alguien que dejó su primer amor, porque está un poquito, se ha llenado de ansiedad, se ha llenado de problemas y sabe que ya Dios no está en el primer lugar. Recuerda lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te quiere en amores con Él. Llegó la hora de que saquemos ratos para hablar con Dios, cantarle, aunque usted cante desafinado, como es usted y Dios, Él es bueno. Él tiene un melodyne de eso que se lo pone bien chévere ahí. Dile que lo amas, cántale. Ten amores con el Señor. Esto es serio. Esto no es solamente el domingo cuando usted venga a la iglesia. Esto es en el carro diciéndole: Señor, te amo, te necesito. Qué lindo verte, mi amor. Eres todo para mí. Dios bendiga esta vida. ¿Qué pasa? Pero ella estaba con alguien. Vamos a que la acompañe. Yo vi que estaba con alguien. Pues Dios te bendiga, hermano. Vamos a hacer un clamor. ¿Me ayuda? Por amor a las almas. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay vidas que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Rompe las cadenas. Se desatan ligaduras de impiedad. Ahora mismo, Padre, no permita que si alguien llegó a esta casa sin conocerte, sin abrazarte, salga de este lugar. No lo permitas, Señor. Salva las vidas, Señor. Salva las vidas, oh Dios. Rompe cadenas ahora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, que tomen una decisión por ti. Algunos que estén en la casa, 787-730-5880. Tenemos 5 preciosas vidas en el altar, pero faltas tú. La paz que Él da nadie la sabe dar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a contar hasta 3. Y si hay alguien más, la iglesia a la tercera va a levantar esa voz con un clamor tremendo. 1, te llama el Señor. Te llama el Señor. 2, acepta a Cristo como tu Salvador. Llegó la hora de abrazarte al único verdadero, al que promete vida eterna, al que dijo: yo me voy, Dios bendiga esta vida. Yo me voy, pero volveré, aleluya, y vendré y os tomaré a vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vino nuevo, el vino viejo se va, el vino nuevo llega. Trae gozo, trae alegría, trae contentamiento. Vamos, 2. ¿Hay alguien más? Corre, Espíritu Santo, tráelo. Corre, Espíritu Santo, tráela. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Tráelo, Señor. Tráelo, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y 3, un clamor. Aleluya, aleluya. Salva. Ahí está el poder de Dios. 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 Y rabashakabasa. Oh, abajo. Aleluya. Dispuesto a abrazarte, no me dejas ir.
Gracias, Jesús. El Espíritu Santo está tocando a esta dama de manera muy especial. Iliana, ven, Pastor Iliana, sí. Pastora Zulema, aquí al lado. Juan, el varón. Ellos vienen a reconciliarse. ¡Qué alegría! Esto, hermana, es una promesa. ¡Qué bueno! Bienvenida. Vamos a orar. Don Lin. Que ellos repitan, vamos, que ellos repitan. Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Te doy gracias por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ada, ministrale ahí mismo, ministrale, hija. Pendiente, pendiente, todos mis líderes ahí pendientes. Todo el que esté enfermo, el poder de Dios está aquí, ¿sabe, hermano? Si hay alguien enfermo, declaro sanidad sobre su cuerpo. Hay una pareja que vino, Elba Torres. ¿Estás aquí, Elba? Venga. Porque ahí hay algo que dice, tiene un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, yo voy a orar por ti en representación de todos los que están enfermos aquí. Esa está bonita. Felicito a mis jóvenes hoy. Bendigo a la pastora Mildred Jr. que tuvieron una situación familiar y están cubiertos. Pero aquí está este equipo maravilloso. Cubrimos a Julio que está predicando también. Gloria a Dios. ¿Dónde está Elba? Ayúdala a subir. Te bendigo, amada. Qué bueno que estás aquí. Si te trajo aquí el Señor, es porque sabe que hay autoridad. My God. Eba, Samaya, Loma, Shondala, Sokonda, Viaba. Señor, Él está en ti y está en mí. Señor, y toda persona que esté enferma en este día y que esté atento en este servicio aquí presente o a través de la radio o a través de la televisión, yo vengo contra todo espíritu de enfermedad que liga las vidas ahora mismo. Y por la autoridad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, la declaro sana y declaro a todas las personas que están enfermas sanas. Fuera todo cáncer, toda depresión, todo dolor, toda molestia. Ahora mismo los tumores se secan. Los tumores se secan hasta la raíz. La diabetes se va, la alta presión, problema del corazón ahora mismo, parálisis, todo lo que esté estorbando ahora. Elba, en el nombre de Jesús, recibe salud por esa palabra y sé libre de todo cáncer. Racabachanda la vaca. Hecho está en el nombre de Jesús. Dispuesto a abrazarme.
Declaramos salud, salud allá arriba, salud, 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 en el nombre de Jesús. Recíbela, recíbela. Iba Shakataba, en el nombre de Jesús. Salud. Santo. Margarita, ahí hay una pareja contigo. El Señor les dice que no hay nada imposible para Él. Que llegaron hoy y el Señor los estaba esperando para que sepan que Él los tiene en la palma de su mano y que todo va a estar bien. Todo en el nombre de Jesús. Recibe esa paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante la manita y reciba la paz del Señor. La paz del Señor. Salimos de aquí convencidos de que si Él en nosotros, hermano, todo va a estar bien. Cuando te miren van a ver al Señor. Van a ver al Señor. No te van a mirar a ti, van a ver al Señor. El poder de su amor nos ha hecho, aleluya, fuertes. Álvarez, te bendigo. Mi amado, tu esposa, los bendigo a toditos. Carlos Cruz, te amo. Declaro sanidad, nuevas fuerzas para tu vida, para todos. Tortorella, te bendigo. A tu familia, a tu esposa bella, a Abdi, que siempre está tan linda. A toditos, Padre, los bendigo. Bendigo esta casa y les recuerdo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. No son cositas, son grandes cosas, porque en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. A todos los empresarios activos, no es que va a ser una empresa, es que ya tiene la empresa. Les recuerdo que el día 18 tenemos una cita en el canal. Vamos a orar juntos en un lugar donde Dios ha hecho tantas cosas, en la cadena CTNI. Allí vamos a orar. Es un conversatorio con su servidora, con los líderes. Vamos a tener un tiempo hermoso. Padre, yo bendigo tu casa. Bendigo la entrada y la salida de cada uno de mis hermanos. Te damos las gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer y la fortaleza. Gracias porque, Dios mío, el solo hecho de saber que todo lo hiciste por mí, por cada uno de mis hermanos, que podamos valorar ese amor, ese poder de ese amor. Gracias, gracias por ese amor. Señor, que todavía lo que haya que arreglar en nuestras vidas, Señor, en intimidad, vayamos a ti y te pidamos esa ayuda que solamente tú sabes dar. Porque si 7 veces se cae el justo, 7 veces se levanta. Padre, bendice a este pueblo, bendice a esta isla y a los pastores a través del mundo y a tu pueblo. Señor, y como hemos orado creyendo, en el nombre de Jesús, así será. Amén y amén. Buenas tardes, bendiciones. Si alguno no ha ofrendado, hágalo. Gracias por estar aquí. Mañana lunes nos vemos en la oración. El miércoles tabernáculo, por la noche culto glorioso. Y el pueblo de Dios dice: aleluya. Hola, bendiciones. Te habla la pastora Carmen Figueroa. Te invito a que te des cita al Congreso de las Déboras el sábado 5 de marzo desde la 1 de la tarde. Estará con nosotros la apóstol Yolanda Quiñones con una palabra de revelación y también talento escogido en una adoración poderosa del Espíritu Santo de Dios. Y estará también con nosotros la apóstol Wanda Rolón y con ustedes también esta servidora, la pastora
Carmen Figueroa, llevando una palabra, y sabemos que será un tiempo agendado por Dios, donde Dios hará milagros y el Espíritu Santo restaurará tu vida. Así que te espero allí, sábado 5 de marzo, en la Senda Antigua. No te lo pierdas. Las Déboras llegan a Orlando. Separa tu espacio para tener 3 días de retiro lleno de palabra, ministración y tiempo único con otras mujeres de Dios. Desde el 24 hasta el 26 de marzo de 2022 en el Holiday Inn Orlando. No te quedes fuera. Con todas las comodidades de una reina, llama ya al 787-730-5880. Viaje a Argentina con la pastora Wanda Rolón en una experiencia inolvidable del 18 al 30 de septiembre del 2022. Acompáñanos a descubrir las más bellas maravillas naturales de Argentina. Estaremos visitando las cataratas de Iguazú, los hermosos paisajes de Bariloche y Mendoza y la impactante Buenos Aires. Incluye estadía en hotel de 5 estrellas y la transportación a las diferentes ciudades por aire. Separa con tiempo tu espacio llamando a Pronto Travel al 607-5863 o 798-6455. NB Hurricane Protection 948-3231. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. RS Contractor 359-1784. Cristo Ahora Veo Café. Evangeliza hasta los confines de la tierra. James Enterprises 529-2202. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la Senda Antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia